Hola, hola, muy buenos días, mujeres valiosas. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Espero que hayan podido descansar el día de ayer. Y bueno, pues les doy la bienvenida. Hoy estamos iniciando una nueva semana de nuestra lectura de la palabra de Dios. Hoy estamos iniciando con la semana número 9 y el tema de nuestra semana es luchando con la fe y el juicio. Hoy estamos en nuestro día número 57. Bienvenidas a todas las que están conmigo desde el día número 1. El día de ayer en mi grupo privado de WhatsApp les envié el calendario de esta semana y las reflexiones de la semana pasada. Y pues antes de iniciar con nuestra lectura del día de hoy, me gustaría compartir con ustedes como cada día lo que el Señor nos ministró el día de ayer, que leímos en el libro de Romanos capítulos 15 y 16, y yo escribí lo siguiente. Pablo anima a los creyentes a permanecer unidos, sirviendo con alegría y perseverando en la obra de Dios. Cada uno tiene un lugar especial dentro del propósito del Señor. Así es, Dios nos llama a servir con fidelidad y amor. Recordemos que el tema de nuestra semana pasada fue atendiendo el llamado de Dios. Y pues en resumen, durante esta semana aprendimos que Dios sigue llamando a personas dispuestas a confiar y obedecer. Él fortalece nuestras fuerzas, nos acompaña en el camino, nos invita a servir con humildad y nos guía con su amor. Cuando respondemos a su llamado con un corazón dispuesto, descubrimos que su presencia siempre nos sostiene y su propósito da verdadero sentido a nuestra vida. Responder el llamado de Dios es caminar cada día confiando en su dirección y en su fidelidad. Así es, este fue el resumen de nuestra semana número 8 y les repito, mis mujeres valiosas, que en este día estamos iniciando la semana número 9 y el tema es luchando con la fe y el juicio. Y pues hoy en nuestro día número 57 vamos a leer en el libro de Génesis capítulos 32 al 35. Así es que vamos a iniciar con una oración antes de leer los capítulos del día de hoy. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por regalarnos un nuevo día. Gracias, Señor, por permitirnos reunir una vez más para leer tu palabra. Antes de comenzar, queremos pedirte que tú prepares nuestro corazón, Señor, y abras nuestro entendimiento para que cada capítulo, cada versículo que leamos en este día, Señor, nos acerque más a ti, Padre, nos enseñes a entender tu palabra cada vez más, que fortalezcas nuestra fe, Señor, y transformes nuestra manera de vivir, Señor. Te pedimos que tú pongas un carbón encendido sobre mis labios para que solo palabra ministre, Señor, solo tu palabra ministre por medio de esta lectura. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar con en el libro de Génesis, capítulo 32 al capítulo 35. Dice, capítulo 32. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanayim. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y les ordenó que les dijeran, mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú 200 cabras y 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas,
con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos cada manada por separado y les dijo, vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Al que iba al frente le ordenó, cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y quién es el ganado que llevas, le contestarás, es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo, cuando se encuentren con Esaú, le dirán todo esto y añadirán, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos y le llegarán primero y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas y a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cabeza y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no temas, Jacob, sino Israel. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas? Le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol y a causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cabeza, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Vamos al capítulo 33. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Saúl se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver las mujeres y a los niños preguntó, ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos de Dios, son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Saúl. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido tan bien. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acépteme el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Más tarde Esaú le dijo, sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas, las vacas, acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado en un solo día, se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Esaú, pero permíteme dejarte algunos de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas a molestar? Contestó Jacob. Lo importante es que me he ganado tu confianza. Aquel mismo día Esaú regresó a Seir. Jacob se cambió, se fue hacia Sucot y ahí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso a ese lugar se llamó Sucot. Cuando Jacob volvió a Pedán Aram,
llegó sano y salvo a la ciudad de Siquín, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata, les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquén, y ahí instaló su carpa. También construyó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Vamos al capítulo 34. En cierta ocasión, Dina, la hija de Jacob, que tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor, el Jebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campamento cuidando del ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaran. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho, pero Hamor les dijo: mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Siquem, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina: si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. Nosotros no podemos hacer algo así, le explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle a nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición: que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Hamor y Siquem estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquem era el hombre más respetado de la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad, y allí hablaron con todos sus circuncidados y les dijeron: estos hombres se han portado como amigos. Dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras, pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden, como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquem, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem. Sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y, pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos los bienes, y sus hijos y sus mujeres saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y a Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues con, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Vamos al último capítulo que vamos a leer el día de hoy, capítulo 35. Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige ahí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban:
Desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Ahí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y me ha acompañado en mi camino. Así que Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró en la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó ese lugar el Betel, porque ahí se le había revelado Dios como escapada de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bacot. Cuando Jacob regresó a Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre sus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti, también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite, y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Después partieron de Betel. Cuando todavía estaban lejos de Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: No temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Banoni, pero Jacob su padre le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la tumba, Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Mamre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió y lo sepultaron los hijos Esaú y Jacob. Amén y gloria a Dios por esta palabra en esta mañana. Damos gracias a Dios por estos capítulos en el libro de Génesis. Aquí vemos que Jacob tuvo un encuentro y transformó su vida y aprendió a depender completamente de Dios. También vemos que aquí es cuando Dios le cambia su nombre, ¿verdad? Y para nosotros aquí vemos que nuestra fe también crece cuando permitimos que el Señor cambie nuestro corazón, que cambie nuestro interior y nos enseñe a confiar más en Él. Y bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. El día de mañana estaremos meditando en lo que Dios nos está hablando en este día. Estaremos reflexionando, estaremos compartiendo la reflexión de lo que Dios nos habló durante este día. Les invito, son bienvenidas a compartir en los comentarios cómo es que Dios habla a su vida por medio de leer su palabra. Y también, si tú es la primera vez que me miras en este video, te invito a que le des, a que te suscribas a mi canal para que sigas recibiendo contenido cada día de la lectura de la palabra de Dios, el devocional diario y cada semana nuestro podcast de Ministerio Valiosa. Sin más, mis mujeres valiosas, les doy gracias por estar hasta aquí conmigo el día de hoy en nuestra lectura. Nos vemos mañana, nuestro día número 58 de leer la palabra de Dios todos los días. Y recordemos que estamos en nuestra semana número 9 y el tema es luchando con la fe y el juicio. Vamos a estar aprendiendo sobre este tema en esta semana. Y bueno, sin más, vamos a despedirnos en una oración.
Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos una vez más venir aquí ante tu presencia, Señor, y poder leer tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros sentidos que tú nos permites, Señor, que funcionen, Señor, para poder ver, poder escuchar, poder hablar, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas ministrando nuestras vidas, nuestros corazones durante este día por medio de esta palabra que acabamos de leer, Señor. Sabemos y confiamos, Señor, que tú tienes el control de todas y cada una de las cosas, pero nuestra tarea, nuestra labor, lo que nosotros debemos hacer es confiar plenamente en ti, Señor, y en tu propósito, Padre. Ponemos este día en tus manos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos bendigas, que tú guardes y bendigas a cada persona, cada mujer que se encuentra leyendo junto conmigo cada día, Señor. Bendice sus vidas, bendice a aquellas que van a unirse, Señor, a este reto de leer tu palabra, Padre. Los ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mujeres valiosas, recuerden, nos vemos el día de mañana. Que tengan un muy bonito y bendecido día. Adiós.